Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta llamado Tito Martínez, de España. Hoy es lunes 22 de diciembre de 2025. Hoy vamos a analizar en profundidad un estudio bíblico realmente contundente. Sí, uno que no deja indiferente a nadie. El título es La gran muchedumbre y los 144.000, el mayor engaño de los falsos testigos de Jehová. Un título, bastante directo. Desde luego. El texto de Tito Martínez se propone refutar una de las doctrinas centrales de la Organización de los Testigos de Jehová. La misión aquí es desentrañar lo que él califica de mentira doctrinal espantosa y antibíblica. Exacto. Así que vayamos al núcleo del argumento. Pues fíjate, lo fascinante aquí es cómo Tito Martínez plantea el debate desde el minuto 1. ¿A qué te refieres? A que él argumenta que la organización ha creado una división, una fractura fundamental entre sus propios seguidores. ¿Y esa división se basa en...? Se basa en una interpretación muy específica del libro del Apocalipsis. Entiendo. Y según el análisis de Martínez, esta división acaba generando dos castas, ¿no es así? Justo. Dos castas muy distintas. Por un lado, una élite que gobierna y por otro, una masa de trabajadores. La clave de todo está en cómo se identifica a dos grupos que menciona la Biblia. La gran muchedumbre y los 144.000 sellados. Esos mismos. Ahí está el centro de toda la controversia. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto. Para entenderlo bien, empecemos por la primera casta, la de los gobernantes. Perfecto. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, la cúpula de la organización, lo que ellos llaman el cuerpo gobernante, Sí. se identifica a sí misma con esos 144.000 sellados de Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8. Exacto. Ellos son, para la organización, la élite. Y se consideran a sí mismos los ungidos, ¿verdad? Sí, los ungidos. Los únicos miembros de la Iglesia de Cristo. E incluso se aplican el título de esclavo fiel y prudente que aparece en Mateo 24:45. La consecuencia de esto es tremenda. Totalmente. La consecuencia directa es que ellos y solo ellos son los únicos que, según su propia doctrina, vivirán en el cielo. Y no solo eso. No, claro. Vivirán en el cielo y reinarán con Cristo. Bien, esa es la casta de la élite. Pero claro, son millones de seguidores. ¿Qué pasa con el resto? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque entra en juego el segundo grupo. La gran muchedumbre. Eso es, según Martínez, a los millones de fieles restantes se les enseña que ellos son esa gran muchedumbre que se describe en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 14. ¿Y su destino es? Muy diferente. Radicalmente distinto. El estudio de Tito Martínez denuncia que a estas personas se les ha inculcado la idea de que jamás, y lo enfatiza mucho, jamás vivirán en el cielo. Entonces, ¿cuál es su destino? Su destino es una futura tierra paradisíaca. Suena bien, pero... Pero, y aquí está el punto de la crítica, trabajarán eternamente como albañiles y hortelanos, así lo describe él, para esa élite gobernante que sí está en el cielo. Martínez lo califica de mentira repugnante y satánica. Un lenguaje muy duro, ¿sí? Entonces, esto plantea una pregunta clave. Si esa no es la identidad de la gran muchedumbre, ¿cuál es la verdadera? Pues el estudio de Martínez es enfático, clarísimo en este punto. ¿Y qué dice? Dice, y lo repite una y otra vez, que la gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo, que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué crear esta estructura, esta jerarquía de dos castas? Bueno, el texto de Tito Martínez es muy directo sobre cuál cree que es la motivación. A ver. Él afirma que este sistema permite a los líderes, a quienes califica de falsos ungidos y mamarrachos, ¡Vaya! les permite, y cito, vivir a cuerpo de rey a costa del trabajo, del dinero y de la ignorancia de sus millones de seguidores. Es una acusación muy grave. Desde luego. Y hay otro punto en el análisis que me parece muy agudo. ¿Cuál? El que cuestiona incluso el propio nombre del grupo. Martínez no los llama testigos de Jehová, no, los llama falsos testigos de Jehová. ¿Y cuál es su argumento teológico para eso?
Pues su razonamiento, basado en el texto bíblico que él menciona, como por ejemplo Juan 1:18, es que al Dios Padre, el Jehová Supremo, ningún ser humano le vio jamás en la tierra. O sea que no se puede ser testigo de alguien a quien no se ha visto. Esa es su lógica. Él sostiene que el Señor Jehová que se apareció en el Antiguo Testamento, A Abraham, a Moisés. a ellos sí, pues él sostiene que esa figura era en realidad el Señor Jesucristo antes de encarnarse. A una cristofanía. Exactamente. Por lo tanto, su argumento concluye que no pueden ser testigos de Jehová Padre porque jamás lo han visto. Entiendo. Es un desafío a la base misma de su identidad. Totalmente. Si hacemos un resumen del argumento central hasta ahora, el estudio de Tito Martínez presenta un desafío frontal. Frontal y completo, según él. Y para que quede claro, insiste una y otra vez en que la gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. Esa es la idea central, el pilar de toda su refutación. Y enseñar lo contrario es para él un engaño. Un engaño diseñado para la sumisión y para el control. Y el estudio, al menos esta parte introductoria, concluye con una advertencia muy severa, ¿no? Durísima. Dice que tanto los líderes como los seguidores que no despierten de este engaño se dirigen a la condenación en el lago de fuego. Palabras mayores. Desde luego. Deja claro que para él no es un simple debate teológico, sino una cuestión de salvación eterna. Es increíble. Sí, si lo piensas, es. Es que si conectamos esto con un panorama más amplio, el análisis de Martínez nos obliga a cuestionar algo muy profundo. ¿El qué? Pues cómo las estructuras de autoridad, en general, interpretan textos sagrados para definir el destino y el rol de sus comunidades. Claro. La pregunta que queda en el aire es, ¿de qué manera la interpretación de una identidad, en este caso la de la gran muchedumbre, Ajá. puede llegar a moldear por completo la vida? Y no solo la vida, sino las aspiraciones de millones y millones de personas. El poder de la interpretación es inmenso. La gran muchedumbre del Apocalipsis. Para navegar por este tema, vamos a analizar en detalle un estudio textual del autor Tito Martínez. La misión que tenemos hoy es intentar aclarar quién es esta gente, cuál es su destino y, bueno, la pregunta del millón, ¿no? Si su futuro está en el cielo o en la tierra. Claro. Vamos a desgranar la lógica interna de este argumento, basándonos estrictamente en la interpretación de los pasajes bíblicos que presenta el propio Martínez. Es que es un tema apasionante porque, como veremos, todo se reduce a un trabajo casi de detective textual. Me gusta eso, detective textual. Sí es, conectar frases, comparar descripciones y no dar por sentado el significado de una sola palabra. El análisis que vamos a seguir propone que la identidad de esta muchedumbre no es un misterio, sino que está revelada a plena vista en el propio libro, si se sabe dónde mirar. O sea que las pistas están ahí. Están ahí. Y las implicaciones de identificar correctamente a este grupo son enormes para entender toda la estructura de lo que el Apocalipsis promete a los creyentes. Pues venga, vamos a ponernos la galardina y a buscar la primera pista. Empecemos por la escena del crimen, por así decirlo. El retrato inicial. Exacto, el retrato inicial de este grupo. El estudio de Tito Martínez nos lleva directamente a Apocalipsis capítulo 7. Y aquí pido prestar mucha atención porque vamos a escuchar la descripción completa directamente del texto bíblico que menciona Tito Martínez, la versión Reina Valera de 1960. Exacto. El pasaje clave es Apocalipsis 7, versículos del 9 al 17. Lo voy a leer de forma íntegra porque cada detalle cuenta. Dice así: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Perdona que te interrumpa nada más empezar, pero es que esa primera frase, la cual nadie podía contar, ya es, bueno, una declaración de intenciones. Me parece un contraste brutal con otros grupos que aparecen en el Apocalipsis, como los 144.000, que son un número muy específico, muy limitado. Esto ya nos está diciendo algo. Sin duda. Es la primera gran pista. Mientras que los 144.000 representan una cantidad precisa, literal, aquí se nos habla de una multitud incontable, abrumadora que desborda cualquier censo. Sigo con el texto. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea que no es un grupo de un solo pueblo, es universal. Totalmente. Y la imagen es de victoria y de adoración, con las palmas en las manos, vestidos de blanco. Precisamente. Y la escena continúa y se vuelve más grandiosa.
y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación. Otro momento clave. Han salido de la gran tribulación. Para quien no lo tenga tan fresco, podemos recordar brevemente a qué se refiere este concepto en el Apocalipsis. Ocurre justo antes del fin de los tiempos. ¿Vale? Nos dice que son mártires, o como mínimo creyentes que han superado una prueba de fe extrema. ¿Son veteranos? Son veteranos de la batalla espiritual más dura. Y el anciano termina de describir su estado final. Y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Impresionante. El retrato es de una recompensa total. Protección, sustento, consuelo. Se acabaron el sufrimiento y las lágrimas. Justo. Pero la pregunta del anciano sigue en el aire. ¿Quiénes son? Tenemos su perfil, pero no su identidad. Y aquí es donde el análisis que seguimos da un paso de gigante. Aquí es donde empieza el trabajo de detective. El argumento central que expone Tito Martínez es que la respuesta no está en este capítulo, sino en otro. Sostiene que esta gran muchedumbre no es un grupo nuevo, sino que ya nos la han presentado antes, con otras palabras. ¿Ah? La clave, según él, está en esa descripción de su origen. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Lo que hace potente el argumento de Martínez es que en un libro tan meticulosamente estructurado como el Apocalipsis, estas repeticiones tan específicas rara vez son casuales. Él apuesta a que es una firma de identidad deliberada, y nos lleva a buscar esa misma firma en Apocalipsis capítulo 5. De acuerdo, pues vayamos a ese capítulo. ¿Qué encontramos allí? Voy a leer los versículos 9 y 10 de Apocalipsis 5. Ellos entonaban un cántico nuevo, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ahí está. Es la misma frase, palabra por palabra. Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. La conexión es directa. Es idéntica. O sea que, si aceptamos esta conexión, la identidad de la gran muchedumbre se revela en lo que se dice de este grupo en el capítulo 5. Exactamente. Y el versículo siguiente, el 10, es el que lo cambia todo. Después de decir que han sido redimidos de entre todas las naciones, añade, Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Espera un momento. Esto es importantísimo. Si la gran muchedumbre de Apocalipsis 7 es el mismo grupo que los redimidos de Apocalipsis 5, Sí. son constituidos en reino y sacerdotes, con una función muy concreta. Reinarán sobre la tierra. Esto lo cambia todo. Lo cambia por completo. Conecta la visión de la multitud adorando con un destino de autoridad y gobierno. Y aquí es donde el análisis de Martínez se vuelve polémico, porque lo presenta como una refutación directa de otras doctrinas. ¿A qué te refieres? Concretamente se enfoca en rebatir la enseñanza de los testigos de Jehová, quienes, según él, sostienen que la gran muchedumbre es un grupo secundario que vivirá en la tierra, pero que no es la Iglesia y no reinará. ¿Ya veo? Martínez utiliza Apocalipsis 5:10 y reinarán sobre la tierra como la prueba textual definitiva contra esa interpretación. Entiendo. La lógica es, si la gran muchedumbre es el grupo de toda raza, lengua, pueblo y nación, y ese mismo grupo es el que reinará sobre la tierra, entonces la conclusión es inevitable. Vamos a decirlo con todas las letras. Según se desprende del texto bíblico mencionado por Tito Martínez, la gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinarán sobre la tierra. Es una conclusión muy potente que se basa enteramente en esa conexión textual. Pero claro, esto abre inmediatamente otra pregunta. Claro. La que me viene a la mente es,
si van a reinar sobre la tierra. ¿Dónde están físicamente cuando los vemos en esa visión de Apocalipsis 7? El texto dice que están delante del trono de Dios. Esto suena muy celestial, pero ¿podemos estar seguros de que están físicamente en el cielo y no en una especie de visión simbólica en la tierra? Esa es la siguiente fase del argumento. El análisis de Tito Martínez es muy lineal en este punto. Primero, establece dónde está el trono de Dios. Según Apocalipsis 4, versículos 1 y 2, Juan es llamado a subir al cielo, y allí ve el trono. Por lo tanto, el trono está en el cielo. Lógico. Si la gran muchedumbre está delante del trono, la conclusión lógica para Martínez es que la muchedumbre tiene que estar físicamente en el cielo. Y aquí Martínez vuelve a usar su método de coherencia textual interna. Su argumento es: veamos cómo se usa esa misma frase para describir a otro grupo cuya ubicación celestial no suele discutirse, los 144.000. Volvemos a ellos. Volvemos a ellos, y este es un pilar de la exégesis, del método de interpretación bíblica. La idea es que un autor, especialmente en un texto tan simbólico como el Apocalipsis, no repite una frase tan específica por casualidad. Claro, se asume que está creando un vínculo deliberado. Exacto, para que el lector conecte las ideas. O sea, comparar usos de la misma expresión para ver si significan lo mismo en ambos casos. ¿Y qué dice el texto sobre los 144.000? El texto de referencia es Apocalipsis 14, versículo 3. Lo leo de forma íntegra. Ellos cantan un himno nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno, sino solo los 144.000, quienes habían sido redimidos de la tierra. Vale, vamos a desglosar esta lógica que me parece crucial. Tenemos 2 grupos, los 144.000 y la gran muchedumbre. Sí. De los 144.000 se dice que están delante del trono. De la gran muchedumbre también se dice que está delante del trono. El mismo lenguaje. Si se acepta comúnmente que los 144.000 están en el cielo, y el lenguaje utilizado para describir la ubicación de la gran muchedumbre es exactamente el mismo, pues entonces, por pura coherencia textual, ambos grupos tienen que estar en el mismo lugar, el cielo. La lógica parece aplastante. es un argumento basado en la consistencia del lenguaje del autor. Se asume que el escritor del Apocalipsis usaría la misma frase para significar la misma cosa en contextos similares. Claro. Si delante del trono significa en el cielo, para el grupo de los 144.000, debería significar lo mismo para la gran muchedumbre. Para Martínez, esto cierra el debate sobre la ubicación. No es simbólica, es celestial. Lo cual refuerza la idea por completo. Porque si están en el cielo y desde allí reinarán sobre la tierra, toda la imagen encaja. Por lo tanto, y basándonos en la coherencia que se extrae del texto bíblico mencionado por Tito Martínez, tenemos que afirmarlo una vez más. La gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinarán sobre la tierra. La argumentación es muy cerrada. Conecta la identidad a través de la descripción de su origen multinacional y conecta la ubicación a través de la frase delante del trono. El resultado es una imagen unificada y coherente de este grupo como la Iglesia glorificada. Bien, creo que el caso ha quedado muy claro. Vamos a recapitular la cadena de lógica que hemos seguido, basándonos en el estudio de Tito Martínez. Primero, la gran muchedumbre de Apocalipsis 7 y los redimidos de Apocalipsis 5 se identifican como el mismo grupo. Eso es. La prueba es esa huella dactilar verbal. Ambos son de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Segundo, como consecuencia directa de esa identificación, se le atribuye a la gran muchedumbre el destino descrito en Apocalipsis 5. Es decir, no son solo adoradores, sino que están destinados a ser un reino y sacerdotes que, de forma explícita, reinarán sobre la tierra. Y tercero, su ubicación delante del trono se interpreta como una ubicación celestial, no terrenal ni simbólica. Exacto. Y esto se deduce al comparar el lenguaje usado para ellos con el lenguaje usado para los 144.000, cuya ubicación celestial es aceptada. La gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinarán sobre la tierra. La pregunta central que plantea el análisis de Tito Martínez es ¿quién es exactamente esta gran muchedumbre? Y sobre todo, ¿cuál es su destino final? Siempre según las escrituras que él mismo cita en su estudio. Vale, pues aquí es donde se pone la cosa seria. Martínez critica con una dureza
Increíble la postura de los que él llama falsos testigos de Jehová. Según él expone en su texto, ellos enseñan que los 144.000 estarán en el cielo, pero que la gran muchedumbre no, que su destino es terrenal. Y para él eso es una contradicción. No solo un error, es que lo ve como una contradicción fundamental, una que según él el propio texto bíblico desmiente. Su argumento se basa en una expresión, una muy concreta, que se usa para ambos grupos. ¿Cuál? Delante del trono. El razonamiento que presenta es que, si el trono de Dios, según el propio libro del Apocalipsis, está en el cielo, y los dos grupos están delante del trono, pues la conclusión lógica para este autor es inescapable. A ver, si lo analizamos con calma, la lógica es casi matemática, ¿no? Si el grupo A, los 144.000, está en la ubicación X, que es delante del trono celestial, y el grupo B, la gran muchedumbre, también está en la ubicación X, entonces A y B comparten la misma localización. No parece que haya mucho margen. Precisamente. Es un argumento de una simplicidad aplastante. La premisa de Tito Martínez es que la ubicación de un grupo define la del otro, porque el texto no hace ninguna distinción. O sea que no cabría una distinción de lugar. Exacto. Por lo tanto, si se acepta que los 144.000 están en el cielo, la gran muchedumbre, al estar en el mismísimo sitio, pues también lo está. Lo que le lleva a él a afirmar que enseñar lo contrario no es una interpretación alternativa, es un error fundamental. Una inconsistencia. Sí, una que, según él, no se sostiene al leer el pasaje con atención. Para él es forzar el texto a decir algo que explícitamente no dice, creando una jerarquía y un destino diferente, donde el texto original lo que presenta es una escena unificada. Entiendo la lógica de la ubicación, es muy directa. Pero basar todo el argumento en una sola frase, delante del trono, podría parecer algo arriesgado, ¿no? Y aquí es donde su análisis se vuelve más profundo y empieza a conectar diferentes partes del libro del Apocalipsis. Vale. Se apoya en otro símbolo, un símbolo clave que aparece en la descripción de la gran muchedumbre. Se nos dice que están vestidos con vestiduras blancas. Un detalle visual que para él, imagino, no es para nada casual. Supongo que rastrea ese símbolo a lo largo del libro para ver qué significa en otros contextos. Justo eso. Construye lo que él considera una línea de evidencia irrefutable. Y para entender su argumento creo que es crucial escuchar las citas bíblicas que él utiliza. Son el fundamento. Venga, pues vamos a escucharlas. La primera la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Dice así: «Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas». Vale, primera conexión. Vestiduras blancas asociadas a ser dignos. Entendido. La siguiente cita es el versículo que viene justo después, Apocalipsis 3, versículo 5, y añade una nueva capa de significado. Escucha. «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». Aquí se repite, pero se liga a una condición muy específica. El que venciere. Ojo, ya no es solo dignidad, es victoria, es superar una prueba. Está construyendo un perfil muy, muy concreto de quienes reciben estas vestiduras. El patrón se refuerza, sí. En el mismo capítulo, Apocalipsis 3, versículo 18, el texto dice: «Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas». Interesante, aquí se presenta como algo que hay que comprar, que requiere un esfuerzo, una transacción, digamos, espiritual. Una recompensa por la que hay que luchar. Claramente no es una prenda que se regale a cualquiera. Y ahora el texto, que según el análisis de Tito Martínez, une todos los cabos de forma definitiva, viene de Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. «Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos». Vale, esta es la pieza clave. Aquí ata todos los cabos.
Según el hilo argumental de Tito Martínez, los textos son clarísimos. Las vestiduras blancas, que aquí se describen como lino fino, limpio y resplandeciente, Sí. están prometidas a los que vencieran, y este grupo de vencedores forma la Iglesia, que es descrita simbólicamente como la esposa de Cristo. La conexión que establece es, desde su perspectiva, directa, ineludible. Si la promesa de vestiduras blancas se hace a la Iglesia, a los vencedores. Y luego vemos a la gran multitud en el capítulo 7 llevando precisamente esas mismas vestiduras blancas. La conclusión es directa. Si la gran multitud lleva vestiduras blancas, entonces la gran multitud es, y solo puede ser, la Iglesia de Cristo. Exacto. No es otro grupo, no es una clase secundaria, es la Iglesia victoriosa. Por lo tanto, es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. Esa es exactamente la conclusión a la que llega el autor. Para él, este símbolo de las vestiduras no es un simple detalle decorativo, no. Es una prueba de identidad irrefutable. Y claro, ignorar esta conexión, en su opinión, es ignorar el lenguaje simbólico del propio libro. Justo. Y aquí es donde el tono del texto de Martínez cambia, drásticamente. Sí, se vuelve mucho más duro. No es solo un desacuerdo académico, es una condena en toda regla. Él califica la enseñanza contraria, esa de que la gran muchedumbre vivirá en la tierra cultivando huertos, como una doctrina de demonios, y añade, con unas palabras durísimas, que es propagada por falsos testigos de Jehová y su cuerpo gobernante de mamarrachos embusteros. Es un lenguaje de una contundencia que, refleja la intensidad de la discrepancia teológica. No lo ve como un simple error de interpretación, lo ve como una falsificación deliberada de una promesa central. Entiendo. Y para rematar su argumento, añade una última pieza al puzzle simbólico. Aún hay más. Después de la ubicación y las vestiduras, ¿qué queda? Queda un último detalle de la descripción de Apocalipsis 7:9. Se nos dice que la gran muchedumbre tiene palmas en las manos. Palmas en las manos. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Qué significan esas palmas? ¿Son un adorno sin más? Para nada. En el mundo antiguo, las palmas tenían un significado potentísimo. Pienso en las entradas triunfales, como las coronas de laurel en Grecia o Roma, son un signo inequívoco de victoria. De haber ganado la batalla. Exacto. Y para Tito Martínez, el significado es precisamente ese: victoria. Las palmas son el trofeo de los vencedores. Claro. Y él conecta esto directamente con otro pasaje para definir contra quién ha sido esa victoria. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez en Apocalipsis 12:11, se identifica a los vencedores como los que vencieron a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Con lo cual, las palmas en las manos de la gran muchedumbre son la prueba visual de que ellos son esos vencedores de los que habla el capítulo 12. Las palmas no son un símbolo de paz campestre, sino el estandarte del triunfo en una guerra espiritual. De acuerdo. Trono, vestiduras, palmas. Visto así en conjunto, el argumento que construye es hermético. Sí, bastante. Cada pieza parece encajar con la anterior. Es como una demostración lógica donde cada símbolo refuerza al anterior, y todo apunta en una única dirección. Una dirección muy, muy concreta, sí. La argumentación busca ser un caso cerrado, donde cada símbolo no solo es compatible con los demás, sino que los necesita para tener pleno sentido. Y esa dirección es, para dejarlo claro una vez más, que este enorme grupo de personas no es otro que la Iglesia victoriosa, con un destino celestial. Exacto. Cualquier otra explicación exige ignorar o retorcer la evidencia simbólica que se presenta de forma consistente, según él, en el propio libro. La Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. La fuerza de su argumento, tal como lo presenta, reside en esa consistencia interna que él establece entre estos diferentes pasajes. El trono, las vestiduras y las palmas no son elementos aislados. Son un conjunto coherente que define tanto la identidad como el destino de esta gran muchedumbre. Para recapitular, entonces, el análisis de Tito Martínez defiende con una vehemencia absoluta que la gran muchedumbre del Apocalipsis no es un grupo secundario de creyentes, ni una clase destinada a la tierra, sino la propia Iglesia en su momento de triunfo. Sí, con un destino inequívocamente celestial. Es la culminación de la promesa hecha a los vencedores. Exacto.
Su caso se construye sobre 3 pilares simbólicos, todos extraídos de las escrituras que él cita: el trono, como un indicador geográfico del cielo; las vestiduras blancas, como una marca de identidad que las une a la Iglesia; y las palmas, como el símbolo de su victoria final sobre el mal. Para él, estos 3 elementos juntos no dejan lugar a dudas. Y afirman de manera concluyente, desde su perspectiva, que la gran muchedumbre y la Iglesia son una y la misma entidad destinada a gobernar desde el cielo, reiterando esa idea de que es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. El primer punto que Martínez ataca es la idea de que la gran muchedumbre sobrevivirá a la gran tribulación. Aquí es donde se pone de verdad interesante. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez en Apocalipsis 7:14, se dice que la gran muchedumbre venían de la gran tribulación. Martínez insiste en que venir de no es lo mismo que sobrevivirá. Claro, no es lo mismo. La idea de que sobrevivirán es una, y cito sus palabras, una patraña inventada por lo que él llama el satánico cuerpo gobernante de los falsos testigos de Jehová. No está hablando de un simple error, lo eleva a otra categoría. Y lo crucial aquí es la implicación que extrae. Si no son supervivientes que se quedan en la tierra, ¿entonces qué son? Exacto. Martínez argumenta que venir de significa haberla atravesado. Y esto, según él, implica haber sufrido y, haber muerto durante ella. O sea, no es pasar a través y salir por el otro lado. No, es proceder de ella. Y apoya esto mencionando Apocalipsis 13, versículos 7 y 10. Ahí se dice que los santos serán perseguidos, encarcelados y decapitados durante el reinado de la bestia. Claro. Por lo tanto, según su lógica, la visión que tiene el apóstol Juan no es de gente que evitó la muerte, sino de gente que ya ha sido resucitada. Justo. Resucitada y glorificada en el cielo, delante del trono de Dios, después de haber sido martirizada. Es una visión de victoria, pero una victoria que llega tras el martirio. Por eso, el autor califica la enseñanza contraria como una de las mayores mentiras diabólicas y peligrosas. Claro, es que desde su punto de vista está en juego la verdadera esperanza. Bien, si la gran muchedumbre no son supervivientes, sino mártires resucitados, la pregunta es, ¿quiénes son exactamente? Y el análisis de Martínez aquí ofrece una respuesta que él considera irrefutable, basada en una imagen muy potente, la de lavar las ropas en la sangre del cordero. Exacto. Aquí es donde el autor empieza a conectar los puntos para solidificar su argumento principal. Se nos recuerda que en Apocalipsis 7:14, un anciano le dice a Juan que esta gente han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Sí, y el argumento de Tito Martínez es que el Apocalipsis usa esta misma descripción para un grupo muy específico. La esposa de Cristo, es decir, la Iglesia. Exacto. Su lógica es que si a 2 grupos se les atribuye la misma acción y el mismo símbolo de purificación, entonces, pues son el mismo grupo. No hay más. Para demostrarlo, el texto nos lleva a través de varios versículos. Creo que es importante escucharlos en su totalidad para captar la fuerza del argumento. Sí, es fundamental leerlos. Vamos a leerlos literalmente, tal como aparecen en el documento de Martínez. Primero, Apocalipsis 1, versículo 5. Dice: «Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre». Fíjate en el nos lavó. Se dirige a los creyentes, a la Iglesia. La conexión es directa. Luego, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos». Aquí ya no solo es la acción de lavar, es el resultado, las vestiduras blancas, limpias, y se identifica explícitamente este grupo como la esposa. Y para rematar, Apocalipsis 22, versículo 14. «Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad». Conecta el acto de lavar las ropas con la recompensa final en la ciudad celestial. Entonces, si conectamos esto con el panorama general, la conclusión que presenta Martínez es clara y directa. Clarísima.
Los textos identifican a los cristianos, la Iglesia, la esposa de Cristo, como aquellos lavados por la sangre del Cordero y vestidos de blanco. Y dado que a la gran muchedumbre se la describe exactamente de la misma manera, Pues la conclusión es que es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. son uno solo. Son uno y el mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si la gran muchedumbre es la Iglesia, ¿cuál es su destino final según este análisis? Bueno, aquí es donde todo cobra sentido. El texto de Tito Martínez lo deja muy claro. No es un paraíso terrenal como simples súbditos. Es algo mucho más elevado, muchísimo más. Son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y se reitera la idea de que son los santos que pasarán por la gran tribulación y que su destino es reinar. Ahí está la clave. Y esto se conecta con otros pasajes del Apocalipsis que hablan de reyes y sacerdotes. Efectivamente, el estudio de Martínez culmina refiriéndose a Apocalipsis 5.9-10 y 20.4-6. Estos pasajes describen a los redimidos como aquellos que reinarán con Cristo durante 1000 años tras la resurrección. Esto refuerza la idea central de que no hay una distinción de clases entre los salvados, no. Para nada. Según esta interpretación, la Iglesia al completo, esa inmensa gran muchedumbre, comparte el mismo destino celestial y real. O sea que no hay un grupo de élite que va al cielo y otro, una masa, que se queda en la tierra. Nada de eso. Por tanto, y para que quede absolutamente claro, la tesis fundamental del autor es que la gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo, que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. No en la tierra. Sobre la tierra. Una diferencia crucial. En resumen, el análisis de Tito Martínez que hemos explorado hoy se basa en dos pilares fundamentales. Primero, que la frase venir de la gran tribulación significa haber muerto en ella y resucitado, no haberla sobrevivido. Es un cambio de perspectiva que lo cambia todo. Y segundo, que la imagen de lavar las ropas conecta, de forma, según él, irrefutable, a la gran muchedumbre con la Iglesia, la esposa de Cristo. Exacto. Para él no hay duda posible. La conclusión es que no hay dos destinos diferentes para los creyentes, sino uno solo, la glorificación celestial y el reinado junto a Cristo. ¿Sí? Esto plantea una pregunta importante para la reflexión, ¿no? Si se acepta esta interpretación que identifica a la Iglesia con aquellos que serán martirizados, Claro. ¿cómo cambia esto la percepción del viaje esperado de un creyente a través de los eventos finales? Pues cambia por completo. Se pasaría de una expectativa de preservación terrenal de ser guardado del sufrimiento, a una de sacrificio final seguido de una glorificación celestial. Es un cambio radical en la preparación tanto mental como espiritual. Totalmente. Pasa de esperar ser un superviviente a aceptar ser un mártir. Apocalipsis 7, versículo 15. Ajá. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, se afirma que la gran muchedumbre estará delante del trono de Dios y le servirá en su templo. La pregunta inmediata es, ¿dónde está ese templo? Y aquí es donde el análisis se vuelve muy específico. Tito Martínez encadena una serie de versículos del propio libro del Apocalipsis para establecer, según él, sin lugar a dudas, la ubicación de este templo. Pues vamos a leerlos, de forma completa y literal como aparecen en el documento. El primero es Apocalipsis 3, versículo 12. Adelante. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjate que la conexión con el cielo ya es explícita aquí. Sí, ya se menciona. Pero bueno, Martínez aporta más pruebas, no se queda solo con eso. No, para nada. Continuamos con Apocalipsis 11, 19. Y aquí es mucho más directo. A ver. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En el cielo. No deja mucho margen. Ninguno. Y sigue con Apocalipsis 14, 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Otro ángel que sale del templo. E inmediatamente después, en Apocalipsis 14, 17, se refuerza la idea.
¿Qué dice? Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Otra vez, el templo que está en el cielo. Es una constante. Y finalmente, Tito Martínez cita Apocalipsis 16:17. El último de esta serie. Sí, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, «Hecho está». Lo que se subraya aquí es la repetición, o sea, no es una mención aislada. La frase «el templo que está en el cielo» o «el templo del cielo» no deja lugar a interpretación, según este análisis. Claro. Si la gran muchedumbre sirve a Dios en su templo, y el templo está en el cielo, pues la conclusión es directa. Es un silogismo, prácticamente. La conclusión que presenta Martínez es que, por consiguiente, la gran muchedumbre, que es la Iglesia de Cristo, vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. Y aquí es donde viene la crítica. Sí, califica la enseñanza contraria de los falsos testigos de Jehová, que sitúa a esta multitud en la tierra, como, y cito su enfática expresión, una mentira del diablo de marca olímpica. Una expresión muy suya, desde luego. Muy contundente. Muchísimo. Pero bueno, pasemos al segundo argumento, que se extrae del mismo versículo, de Apocalipsis 7:15. Ajá. Que añade que Dios el Padre extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué significa esto? Si el tabernáculo se extiende sobre ellos, significa que vivirán dentro de él. O sea, que no es algo que ven desde fuera. No, no. Se convierte en su morada, en su hogar. El siguiente paso, lógicamente, es identificar qué es el tabernáculo de Dios. Y de nuevo, el estudio nos remite al Apocalipsis para encontrar la respuesta. Siempre dentro del mismo libro. Siempre. Específicamente a Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Vamos a leerlos íntegramente. De acuerdo. El versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Prepara la escena. Y ahora el 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Y aquí está la conexión. Es inequívoca según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez. Totalmente. El versículo 3 dice, «He aquí el tabernáculo de Dios», justo después de que, en el versículo 2, se describiera el descenso de la nueva Jerusalén. Con lo cual, el tabernáculo de Dios es la nueva Jerusalén celestial. No hay otra. la implicación de esto es inmensa. Si Dios extiende su tabernáculo, que es la nueva Jerusalén, sobre la gran muchedumbre, Pues significa que esta gran muchedumbre vivirá para siempre en la nueva Jerusalén celestial, cierra el círculo. por completo. Esto refuerza la idea central de que la gran multitud es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. Y es aquí donde vuelve a usar un lenguaje muy gráfico para contrastar esta visión con la otra. Sí, la de la vida en la tierra. Exacto. Afirma que no vivirán en la tierra cultivando tomates, pepinos y zanahorias, sino que tendrán cuerpos celestiales y glorificados. Es una forma de ridiculizar la otra postura, claro. Y bueno, Martínez concluye este punto con una crítica que es, si cabe, todavía más dura que la anterior. Eleva el tono, sí. Califica la doctrina de los falsos testigos de Jehová como una doctrina de demonios y acusa directamente a quienes llama pandilla de mamarrachos y falsos ungidos, el cuerpo gobernante. Que es la cúpula de la organización. Eso es. Les acusa de controlar diabólicamente a millones de seguidores para, según sus palabras, sacarles el dinero y así vivir ellos con todo lujo a cuerpo de rey. Es una acusación gravísima, de manipulación y corrupción. Desde luego. Bueno, resumamos entonces los dos pilares del análisis de Tito Martínez que hemos explorado. Vale. Primero, la gran muchedumbre sirve a Dios en su templo, y los textos del Apocalipsis sitúan repetidamente ese templo en el cielo. Y segundo, Dios extiende sobre ellos su tabernáculo, que el propio Apocalipsis identifica como la nueva Jerusalén celestial, su morada eterna. Con lo cual, ambos argumentos conducen a la misma conclusión ineludible desde esta perspectiva. Así es. Que la gran muchedumbre, la Iglesia de Cristo, es un grupo con un destino celestial, que vivirá en el cielo y reinará desde allí, sobre la tierra, refutando así, de forma categórica, otras interpretaciones. La contundencia del análisis de Martínez se basa en su método, en usar el propio libro del Apocalipsis para interpretar sus símbolos. ¿No sale de ahí?
Es un ejercicio de lógica bíblica diseñado para chocar frontalmente con la doctrina de otros grupos como la de los falsos testigos de Jehová, como él mismo los denomina en su escrito. Nos lleva directamente al versículo 17 del capítulo 7 del Apocalipsis. La frase clave, el epicentro de todo, es: el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Los pastoreará. Esa palabra, pastoreará, es para Martínez la llave maestra que lo abre todo. Entiendo. Para la mayoría podría parecer un detalle poético, una metáfora más. Pero en este análisis, esa palabra es la clave. ¿Por qué tiene tanto peso? Porque, según su línea argumental, el verbo pastorear no es un término genérico, es un rol, una función con un titular muy específico en el Nuevo Testamento. Martínez identifica al Cordero, que es una figura de Cristo, Claro. como el pastor de esta gran muchedumbre. A partir de ahí, toda su estrategia consiste en demostrar que el rol de pastor de Cristo está inequívocamente ligado a un único grupo, su Iglesia. ¿Cuáles son esos textos que utiliza para forjar esa conexión que él considera irrefutable entre Cristo como pastor y la Iglesia como su rebaño? El primero y más fundamental lo extrae del Evangelio de Juan. En el capítulo 10, versículos 11, 27 y 28, se lee lo siguiente. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vaya, ahí la conexión es innegable. No es una metáfora sutil, es Jesús autodefiniéndose como el buen pastor y a sus seguidores como mis ovejas. Y usa el posesivo, ojo. Claro, mis, lo que refuerza esa exclusividad. ¿Se detiene ahí o sigue construyendo el caso? Sigue. Quiere que no quede ni una sola fisura en el argumento. Para ello, acude a otros autores del Nuevo Testamento para demostrar que no fue una idea exclusiva del Evangelio de Juan, sino una doctrina central de la Iglesia primitiva. Vale. Añade un pasaje de la carta a los Hebreos. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, en Hebreos 13, versículo 20 leemos: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El gran pastor de las ovejas. La terminología es consistente, ¿eh? Y supongo que tiene una última cita para rematar. Exacto, la última viene de la primera carta de Pedro, un pilar de la Iglesia. En el capítulo 2, versículo 25, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, se dice: Porque vosotros seráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pastor y obispo de vuestras almas. El argumento queda bastante blindado. El razonamiento es: a ver, si el Apocalipsis dice que el Cordero pastoreará a la gran muchedumbre, Sí. y todos estos pasajes definen a los miembros de la Iglesia como las ovejas de Cristo, el pastor, la conclusión que presenta Tito Martínez es que la gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo. Eso es. No un grupo aparte, no un grupo secundario, sino la misma Iglesia. Exactamente. Esa es la columna vertebral de su interpretación. Y con eso, el caso queda cerrado para él. Te puede gustar más o menos el estilo, pero hay que reconocer que es una argumentación muy metódica y contundente. Sí. Para Tito Martínez, esta conexión es tan evidente que cualquier otra interpretación no es un simple error, es una desviación deliberada. Vale, el argumento lógico está muy bien construido, casi académico, pero por el tono del material, da la sensación de que Martínez no está escribiendo un tratado teórico para un seminario. Para nada. Está cargando una munición para apuntar a un blanco muy concreto, ¿verdad? Totalmente. Aquí es donde el análisis pasa de la exégesis a la polémica directa. Una vez que establece su premisa como una verdad irrefutable, la usa como un ariete contra la doctrina de los falsos testigos de Jehová. Ahí quería llegar. ¿Podrías explicarnos brevemente cuál es esa doctrina que Tito Martínez se propone demoler? O sea, ¿qué creen los falsos testigos de Jehová sobre esta gran muchedumbre? Claro, es fundamental para entender la dureza de sus palabras. La doctrina de los falsos testigos de Jehová postula, en esencia, dos destinos distintos para los salvos. ¿Dos destinos? Sí. Por un lado, un grupo de élite celestial de exactamente 144.000 personas, que reinarán con Cristo en el cielo. Y por otro lado, una gran muchedumbre de número indefinido, que son los otros siervos fieles de Dios, cuyo destino no es el cielo, sino vivir eternamente en una tierra convertida en un paraíso. Entiendo. Hay una clara distinción entre un grupo celestial y uno terrenal.
Una salvación a dos niveles, por así decirlo. Y la tesis de Martínez busca demoler por completo esa distinción. Exacto. La tesis de Martínez es que solo hay un grupo, la Iglesia, y un destino, el celestial. Por eso, cuando él lee que la doctrina de los falsos testigos de Jehová degrada a la gran muchedumbre a un estatus terrenal, lo considera una herejía. Y ahí es donde el lenguaje se endurece. Muchísimo. Califica esa enseñanza, y son palabras que debemos atribuirle directamente a él, como una de las mayores mentiras satánicas y doctrina de demonios. Vaya. Se refiere a la organización de forma consistente con términos como diabólica y falsa. Es una crítica frontal y sin concesiones que nace de esa convicción de que están dividiendo lo que Dios ha unido. Con ese contexto, la vehemencia de sus palabras cobra otro sentido. Entonces, si para los falsos testigos de Jehová el destino de la gran muchedumbre es terrenal, ¿cuál es el estatus y el destino final que Tito Martínez defiende para este grupo, que él identifica como la Iglesia? Pues según la exposición de Martínez, su destino es celestial y glorioso. No hay dos niveles, solo uno. Solo uno. Él resume su visión en varios puntos clave. Afirma que la gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo. Serán glorificados, estarán delante del trono de Dios que está en el cielo, servirán a Dios en su templo celestial, vivirán dentro del tabernáculo de Dios que él identifica con la Nueva Jerusalén celestial. Vale, y aquí viene un punto crucial de su argumento, que lo diferencia radicalmente. Ellos reinarán con Cristo sobre las naciones de la tierra. Ese punto sobre reinar sobre las naciones es clave, porque implica una jerarquía, una estructura de gobierno. Eso es. No es solo estar en el cielo en un estado de contemplación, es tener un rol activo desde allí. ¿Es esa una idea común en este tipo de teología? Es central en muchas interpretaciones premilenialistas. La idea es que la Iglesia no es simplemente rescatada de la tierra, sino que es preparada para una función de corregencia con Cristo durante un futuro reinado. Claro. Para Martínez, negarle ese rol de gobierno a la gran muchedumbre es quitarle su verdadera identidad y destino. Por eso enfatiza una y otra vez que la gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. Lo repite constantemente. Constantemente. Cualquier otra idea para él destruye el núcleo del mensaje bíblico sobre la recompensa de la Iglesia. Oye, una cosa. En el material de pasada se menciona una distinción teológica que hace el autor sobre la figura de Jehová, ¿no? Sí. Diferenciando entre uno supremo y un segundo Jehová. Suena bastante polémico, y lo deja caer casi sin más. ¿A qué se refiere y por qué lo mete ahí? Es una excelente pregunta, porque parece un desvío, pero en realidad refuerza su argumento principal. ¿Ah, sí? Sí. Es una idea teológica compleja, pero en esencia, lo que Tito Martínez plantea es que en el Antiguo Testamento el nombre Jehová se usa para referirse tanto a Dios Padre, a quien él llama el Jehová Supremo, como a la figura divina que interactuaba directamente con la humanidad, el ángel de Jehová, que él y otras corrientes teológicas identifican como una manifestación preencarnada de Cristo. Vale. A esta figura la llama el segundo Jehová. ¿Y qué tiene que ver eso con la gran muchedumbre? Pues que al establecer a Cristo como el segundo Jehová, le está otorgando la máxima autoridad y divinidad ya desde el Antiguo Testamento, reforzada su estatus como el único y absoluto pastor y señor. Entiendo. Si Cristo es Jehová, el pastor de Israel, en el Antiguo Testamento, con mucha más razón es el único pastor de la Iglesia, la gran muchedumbre, en el Nuevo. Es una forma de decir que su rol de pastor no es un título secundario, sino que está arraigado en su propia naturaleza divina como Jehová. Es otro ladrillo más en el muro. Y muy pesado. Exacto. Es otro ladrillo más en el muro de su argumentación. Queda claro. No es una digresión, es un refuerzo teológico a su tesis principal. Todo está conectado para llevar a una única conclusión. Precisamente, todo el estudio está diseñado para converger en un único punto: la identidad celestial y real de la Iglesia. Entonces, hagamos un resumen de este análisis de Tito Martínez antes de la reflexión final. El argumento es una cadena lógica. El Apocalipsis dice que el Cordero, Cristo, pastorea la gran muchedumbre. Sí. El resto del Nuevo Testamento afirma de forma abrumadora que Cristo es el pastor de su Iglesia. Por lo tanto, la conclusión para Martínez es ineludible. La gran muchedumbre y la Iglesia son exactamente el mismo grupo. Y un grupo, hay que insistir, con un destino y una función muy definidos. Un futuro celestial, no terrenal,
Y un rol de gobierno, reinando sobre la tierra. Claro, el objetivo de su escrito no es solo identificar al grupo, es restaurar lo que él considera su verdadera y gloriosa posición. Una posición que, según él, ha sido rebajada por la doctrina de los falsos testigos de Jehová. Lo interesante es que, después de presentar todo esto como una demostración clara e irrefutable, el propio Martínez deja una puerta abierta al final de su texto, ¿no es así? Así es. Y es lo que convierte este análisis en algo más que una simple polémica. Tras construir este caso tan sólido, él mismo anuncia que en el siguiente capítulo abordará la identidad de los 144.000 sellados. Y claro, al hacer una defensa tan absoluta de que la gran muchedumbre es la Iglesia entera, de todas las naciones, destinada al cielo, Martínez está conscientemente dejando una pieza del puzzle sobre la mesa, una pregunta muy incómoda para su propio argumento. Y esa es la reflexión final que nos deja este material, una pregunta que te obliga a seguir pensando. Exacto. Si, como argumenta de forma tan vehemente Tito Martínez, la gran muchedumbre de incontables redimidos de todas las naciones es la Iglesia que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra, esto plantea una pregunta fundamental que el texto deja abierta. ¿Quiénes son entonces los 144.000 sellados de las tribus de Israel? Un grupo con un número específico y un origen étnico definido, que se mencionan justo antes en el mismo capítulo del Apocalipsis. Tito Martínez defiende que estos dos grupos son absolutamente distintos, pero, y aquí está el giro central, ambos constituyen la única Iglesia de Cristo. Es fundamental entender desde el principio que una parte enorme de su texto está dedicada a confrontar y refutar lo que él califica como la doctrina de los falsos testigos de Jehová sobre este tema. O sea que no es solo una exposición. No, para nada. Es una argumentación combativa, que se apoya por completo en esa premisa de literalidad estricta. Es que los 144.000 y la gran muchedumbre son dos colectivos completamente separados. Totalmente. Afirmar que son el mismo grupo, para él, no es un simple error de interpretación. Lo considera directamente una mentira. Una mentira, sí. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, la diferencia es tan simple como contrastar algo que ha sido contado con precisión. Con un número exacto. Con algo que es, por definición, imposible de contar. Aquí es donde su exigencia de literalidad se convierte en el eje de todo el argumento. Nos presenta los textos para que la conclusión sea inevitable. De acuerdo. Pues voy a leer el primer pasaje clave, que está en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Dice textualmente: «Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». Ahí está, 144.000. La forma en que Tito Martínez insiste en este punto es muy reveladora. Para él, sugerir que esa cifra es un número simbólico... Lo que se suele decir, ¿no? 12 por 12 por 1000, la totalidad del pueblo de Dios. Exacto. Pues para él eso es un insulto. Un insulto a la inteligencia y a la honestidad del apóstol Juan. Es, como llamarle embustero. El número es 144.000, y él recalca, ni uno más, ni uno menos. Eso es. Exacto. Para su argumento, esa cifra es tan literal como una partida de nacimiento. Y la contrapone de forma, totalmente directa, con la descripción de la gran muchedumbre que aparece solo unos versículos después, en el 9. Cierto. De este segundo grupo se dice que era una gran multitud, la cual nadie podía contar. El contraste es absoluto. Un número exacto frente a un número incontable. Y no solo eso. No, claro, la distinción no termina ahí. El origen de cada grupo también es radicalmente diferente. Claro, el primer texto es muy específico. Dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Precisamente. Son 12.000 de cada una de las 12 tribus. Es un grupo étnica y nacionalmente homogéneo. Todos son israelitas. ¿Y el otro grupo? En cambio, la gran muchedumbre, esa que nadie podía contar, procede de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, la definición misma de un grupo internacional, diverso. La diferencia es abismal. Por eso en el análisis de Tito Martínez se concluye con una dureza que llama la atención. Él usa un lenguaje muy fuerte para descalificar cualquier otra opinión, llegando a afirmar que solo alguien a quien él describe como un idiota o analfabeta bíblico integral podría confundir dos grupos con descripciones tan opuestas. Número contable frente a incontable y origen israelita frente a origen multinacional. Son, como dices, agua y aceite. Tal cual.
Pero si son tan diferentes, parece, no sé, un poco extraño que acaben en el mismo lugar y con la misma función. ¿Cómo conecta Martínez a estos dos grupos tan dispares? A ver, aquí es donde entra la tesis central de su estudio, el punto que él quiere defender por encima de todo. A pesar de sus diferencias, Martínez sostiene que ambos grupos forman la única y verdadera Iglesia de Cristo. Ambos. No hay una iglesia de primera y otra de segunda. Ambos son coherederos del mismo destino. Él lo repite de varias maneras, pero la idea fundamental es siempre la misma. Ambos grupos forman la Iglesia de Cristo, los reyes y sacerdotes que vivirán en el cielo y reinarán sobre la tierra durante el milenio. Un momento, para que nadie se pierda. Cuando hablamos del milenio, nos referimos a ese periodo profetizado de 1000 años de paz y reinado de Cristo en la tierra, lo que se menciona en el Apocalipsis, ¿correcto? Correcto. A ese periodo se refiere. Y la afirmación de que la gran muchedumbre también reinará desde el cielo es el núcleo de su confrontación teológica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que confronta exactamente? Pues para entender la fuerza de su argumento, hay que saber que la doctrina que él critica, la que atribuye a los falsos testigos de Jehová, propone una clara división de destinos. Ah, vale. Según esa doctrina, hay un grupo de élite, los 144,000, que gobierna desde el cielo, mientras que el otro grupo, la gran muchedumbre, hereda una tierra paradisiaca, sí, pero sin reinar. Martínez rechaza de plano esta jerarquía. Para él, es una gran mentira diabólica que degrada a la gran muchedumbre. O sea que su objetivo es restaurar, por así decirlo, el estatus de la gran muchedumbre. ¿Asegurar que no son creyentes de segunda clase, sino parte íntegra del cuerpo gobernante? Justo. Es decir, que la gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. Exactamente. Veo que para reforzar esto se apoya en otro detalle textual, uno muy sutil, en Apocalipsis 7, versículo 3. Lo leo. Hasta que hayamos hallado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es la clave aquí? Lo fascinante es el matiz que Tito Martínez extrae de esa frase. Señala que efectivamente el texto bíblico llama a los 144,000 siervos de nuestro Dios. Sí. Pero lo crucial para él es lo que el texto no dice. No dice que sean los únicos siervos de Dios. Ah, claro. Esa omisión, en su lectura, es totalmente deliberada. Deja la puerta abierta para que la gran muchedumbre también sea considerada siervos de Dios en el mismo sentido. Entiendo. Por lo tanto, aunque sean distintos en número y origen, ambos pertenecen al mismo cuerpo de creyentes. Pertenecen a la misma Iglesia de Cristo que reinará desde el cielo sobre la tierra. La diferencia entre ellos no es de estatus o de destino, sino de origen y, bueno, como veremos ahora, de ciertas características muy particulares. Y parece que el análisis no se detiene en el capítulo 7. Para definir esas características de los 144,000, se sumerge en el capítulo 14 del Apocalipsis, que ofrece un retrato mucho más detallado. Muchísimo más. Creo que es importante analizar este pasaje con calma, porque cada detalle es crucial para el argumento. Absolutamente. Este pasaje es la piedra angular para definir la identidad única de los 144,000. Si te parece, lo desglosamos para entender mejor la interpretación literal que se propone. Perfecto. Empiezo con el primer versículo de Apocalipsis 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. De entrada ya tenemos una ubicación y una marca muy específicas. Sí, dos datos clave. Primero, la ubicación. El monte de Sión, en la tradición bíblica, es un lugar de gobierno, de presencia divina en Jerusalén. O sea, no están en un lugar genérico, están en el centro neurálgico del poder. Y la marca. Y segundo, la marca, el nombre del Cordero y del Padre en la frente. Es un sello de pertenencia y de lealtad absolutas, visible para todos en el ámbito espiritual. Sigo con los versículos 2 y 3. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí se introduce un elemento de exclusividad total. ¿Total? Exacto, un cántico nuevo. Esto se interpreta no como una simple melodía, sino como un himno que encapsula una experiencia única que solo ellos han vivido y entendido. Es intransferible.
Nadie más podía aprenderlo. El hecho de que nadie podía aprender el cántico sino ellos refuerza su estatus. Son un grupo con una trayectoria y una redención particulares, distintas a las de cualquier otro creyente. Y ahora llegamos a los versículos que, suelen generar más debate. El 4 y el 5. Los más polémicos sin duda. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí la literalidad choca de frente con muchas interpretaciones. Desde luego. Para una lectura estrictamente literal como la de Tito Martínez, este pasaje es, una descripción fáctica, punto por punto. A ver, vamos por partes. Primero, y el punto más controvertido, se afirma que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Para Martínez, esto significa exactamente lo que dice. Es una característica literal. ¿Literal? Segundo, se les llama primicias para Dios y para el Cordero, un concepto agrícola que implica ser la primera y la mejor parte de la cosecha. La élite de la cosecha, por así decirlo. Eso es. Y tercero, se destaca su integridad moral absoluta. No fue hallada mentira en sus bocas y son sin mancha. Todos estos atributos, interpretados literalmente, consolidan la imagen de un grupo de élite con unos requisitos de entrada extremadamente específicos dentro de la Iglesia de Cristo. Entonces, si juntamos todas las piezas, la imagen que nos presenta el análisis de Tito Martínez es la de una iglesia, con dos componentes. Sí. Por un lado, un cuerpo de élite muy definido, 144.000 hombres, israelitas de nacimiento, de una integridad moral perfecta y con una experiencia única. Correcto. Y por otro lado, una masa gigantesca e incontable de creyentes de todas las naciones, la gran muchedumbre. Esa es la estructura. Y el punto en el que él insiste una y otra vez es que, a pesar de las diferencias evidentes, el destino es compartido. La función es la misma para ambos. Y eso es lo más importante de su argumento. Es el núcleo. La gran muchedumbre no es una clase inferior de creyentes relegada a la tierra, no. Para Martínez, la gran muchedumbre también es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. Todo su argumento busca elevar a esta multitud al mismo estatus real que los 144.000. Define por completo la esperanza y el destino de millones de creyentes. Totalmente. Y esto nos lleva a una última reflexión, una idea que se desprende de todo este análisis para que la gente se quede pensando. El texto de Apocalipsis 14, que acabamos de desglosar según la visión de Tito Martínez, describe a los 144.000 como primicias para Dios. El concepto de primicias o primeros frutos es muy potente. Mucho. Por su propia definición, las primicias nunca son la totalidad de la cosecha. Son solo la primera parte, la que garantiza que viene una cosecha principal y mucho más grande detrás. Claro. Son una especie de adelanto, una muestra de lo que está por venir a gran escala. Exactamente. Apocalipsis, capítulo 14. Se nos dice que el apóstol Juan tiene una visión de Jesús sobre el monte Sión y está acompañado por estos 144.000. La primera pregunta, que lo cambia todo, es ¿de qué monte Sión estamos hablando? Esa es la pregunta del millón. Porque si es el de Jerusalén, la historia ocurre en la tierra. Si no, todo el escenario se traslada. Esa es la primera pieza del puzzle de Martínez. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, no podemos interpretar este versículo de forma aislada. Él lo conecta directamente con la carta a los Hebreos. Ajá. En el capítulo 12, versículo 22, que dice, y lo leo textualmente, «Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles». Vaya. Al hacer esta conexión, el argumento es que el monte Sión del Apocalipsis no es el terrenal, sino su contraparte celestial. Es, por así decirlo, la capital del cielo. Vale. Un momento. Esa conexión ya de por sí es un gran movimiento en el tablero. Desde luego. Si el monte Sión es celestial, entonces toda la escena con los 144.000 no está ocurriendo en la tierra, sino en el cielo. De repente, este grupo ya no está esperando un reino terrenal. No. Ya están en el centro de poder celestial. Exacto. La conclusión es inmediata e inevitable. Los 144.000 tienen un destino celestial. No son un grupo que reinará en la tierra,
sino un séquito selecto que acompaña a Jesús en el cielo. Pero aquí es donde Tito Martínez encuentra la que él considera la prueba definitiva, la pistola humeante, que conecta a este grupo con la gran muchedumbre. Y todo se reduce a 4 palabras. Aquí es donde se pone realmente interesante. 4 palabras que lo cambian todo. 4 palabras. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez en Apocalipsis 14, versículo 3, se dice de los 144,000 que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Delante del trono de Dios. Que nadie discute que está en el cielo. Pues bien, el argumento de Martínez es que si vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, cuando se describe a la gran muchedumbre, se usa exactamente la misma expresión. La misma. Idéntica. Leo el pasaje completo. Después de esto miré, y aquí una gran muchedumbre, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Espera, déjame procesarlo. Si el texto dice que el grupo A está delante del trono, y que el grupo B también está delante del trono... La lógica más simple dicta que están en el mismo sitio. Claro. No puedes decir que para unos significa el cielo y para otros significa estar en la tierra, pero, no sé, con buena cobertura celestial. Esa es la esencia de su argumento. Lo presenta como una inconsistencia interpretativa e insalvable. No se puede, según él, aplicar una geografía celestial a un grupo y una terrenal a otro cuando la Biblia usa un lenguaje idéntico para describir su ubicación. Y es en este punto donde su análisis teológico se convierte en un ataque frontal. Ahí es donde entra la crítica. Una crítica durísima contra la doctrina de los que él denomina los falsos testigos de Jehová. Afirma que mienten al enseñar que los 144,000 van al cielo mientras que la gran multitud se queda en la tierra. Su argumento es que la propia Biblia los pone juntos en la misma sala del trono. Entiendo la lógica, es potente, pero si tiene razón y ambos grupos están en el cielo, se abre una nueva pregunta. ¿Para qué hacer una distinción? ¿Por qué la Biblia se molesta en contarnos sobre 2 grupos si al final acaban en el mismo lugar? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Quizás los 144,000 tienen un estatus especial, como ser los únicos redimidos? Esa es la siguiente objeción lógica, y el autor la aborda de frente. El texto de Apocalipsis 14, versículo 4, dice que los 144,000 fueron redimidos de entre los de la tierra. Y Martínez pone un énfasis tremendo en esto. El texto dice que fueron redimidos, pero en ninguna parte dice que fueron los únicos. Es un matiz importante. Es una afirmación sobre ellos, no una negación sobre los demás. Para reforzarlo, nos lleva a otro pasaje, Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. ¿Y qué dice ese pasaje? Aporta más luz sobre la redención. Aporta toda la luz. Se trata de un cántico dirigido a Cristo y dice, «Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Y esa descripción de gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Encaja perfectamente con la descripción de la gran muchedumbre, y el texto afirma sin ambigüedad que este grupo también ha sido redimido. Por lo tanto, no hay una redención VIP para los 144,000 y otra turista para el resto. Entonces, ¿cuál es su tesis central? Aquí es donde introduce la idea que es el corazón de todo su estudio. Que la gran muchedumbre no es un grupo secundario de simpatizantes. La gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo en su totalidad. La Iglesia entera. Y esta Iglesia, según esos versículos, vivirá en el cielo y desde allí reinará sobre la tierra. Los 144,000 no son toda la Iglesia, sino que son una división de élite, una guardia de honor dentro de esa misma Iglesia celestial. Vale, eso aclara la jerarquía. No es una diferencia de destino, sino de función. Ambos en el cielo, pero con roles distintos. Exacto. Pero, a ver, el texto da detalles muy específicos sobre el perfil de esos 144,000, y hay uno que siempre ha generado una polémica enorme. Sí. Dice que no se contaminaron con mujeres. ¿Cómo se interpreta eso sin llegar a la conclusión de que son monjes célibes? Sí, es una frase explosiva. La interpretación de Tito Martínez es muy directa. Él argumenta que en el lenguaje simbólico del Apocalipsis, cuando se habla de contaminación sexual, se refiere a la fornicación o el adulterio. No al matrimonio. No a la relación matrimonial, que es una institución creada por Dios. Sostiene que acostarse con la propia esposa no puede ser una contaminación,
Por lo tanto, él redefine la frase. ¿Cómo? No se contaminaron con mujeres significa que no fornicaron. La palabra mujeres en este contexto se referiría a prostitutas o a relaciones ilícitas. ¿Cómo lo justifica? Lo justifica por el contexto general de la Biblia, donde el matrimonio es honroso, pero la conclusión a la que llega a partir de su interpretación es tajante y muy controvertida. Basándose en esto, afirma dos cosas con una certeza absoluta. Primero, los 144.000 serán todos varones, todos hombres, todos hombres. Segundo, serán vírgenes en el sentido estricto de no haber fornicado jamás. Pueden ser solteros, casados o viudos, pero sin ese tipo de mancha. Y recalca con una insistencia casi obsesiva que ninguna mujer, ni una sola, formará parte de este grupo de élite. Es una afirmación muy categórica. ¿Ofrece algún tipo de analogía o ejemplo bíblico para que entendamos mejor esta estructura? Este grupo de élite exclusivamente masculino dentro de un cuerpo de creyentes mucho más grande y mixto. Sí, y usa la analogía más clara posible. Jesús y sus apóstoles. Claro. Jesús tenía miles de seguidores, hombres y mujeres que formaban la gran masa de sus discípulos. Pero de entre todos ellos, eligió un círculo íntimo. Los 12. Grupo de liderazgo de 12 personas que le seguían a todas partes. Y ese grupo eran todos varones. La iglesia, que es la gran muchedumbre, está formada por millones de hombres y mujeres. Pero de entre ellos, según esta visión, se escogerá este cuerpo especial de 144.000 varones con esas características. ¿Entendido? El texto también los describe con otra palabra clave: primicias. ¿Qué significa eso? No creo que se refiera a fruta. No, pero la analogía que has hecho es perfecta. Piensa en las primeras fresas de la temporada. Son especiales. Son especiales no solo por ser las primeras, sino porque son la promesa de que detrás viene toda una cosecha enorme. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, estos 144.000 son las primicias para Dios y para el Cordero. La primera cosecha. Son la primer fruto, la avanzadilla de la nación de Israel, que finalmente reconocerá a Jesús y que precederán a una conversión masiva de todo el pueblo judío, que, según el autor, se profetiza en otras partes de la Biblia. Vamos a resumirlo. Por un lado, los 144.000. Un grupo de élite, 144.000 varones israelitas vírgenes de fornicación, que son las primicias de Israel y forman parte de la Iglesia. Correcto. Por otro lado, la gran muchedumbre. Y aquí está el punto clave. El punto clave es que la gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo en su plenitud, formada por gente de todas las naciones, hombres y mujeres. No son una clase inferior. Y su destino. Y repito, porque es la idea central de todo el análisis. Para Martínez, la gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. El destino de ambos grupos es el mismo, el cielo. La diferencia es de rango y función. Y es precisamente aquí donde la cosa cambia. El análisis de Tito Martínez deja de ser una exposición teológica para convertirse en una acusación directa, en una denuncia feroz. Sí, el tono cambia por completo. Ponen el punto de mira muy específicamente a la cúpula de los que él llama los falsos testigos de Jehová. Exacto. Es un giro de 180 grados en el tono. Él expone que esta organización enseña algo radicalmente opuesto. Según la crítica de Martínez, su doctrina afirma que la Iglesia de Cristo está compuesta sola y exclusivamente por los 144.000. Solo ellos. Solo ellos. Ellos son el rebaño pequeño, la esposa de Cristo y los únicos que tienen pasaporte para el cielo. Si eso es así, ¿qué ocurre con los millones de fieles restantes? Con esa gran muchedumbre. ¿Qué estatus y qué futuro les ofrece esa doctrina que critica Martínez? Pues, según la exposición que hace Martínez, en esa doctrina la gran muchedumbre queda relegada a una segunda categoría. No son considerados parte de la Iglesia de Cristo. ¿Y qué son entonces? No son hijos de Dios, sino que se les da el título de amigos de Dios. Y su recompensa, su destino, no es celestial. Su esperanza es vivir para siempre en un paraíso en la tierra. ¿Haciendo qué? Dedicados a tareas como cultivar la tierra y construir casas. No son reyes, no son sacerdotes, no reinan con Cristo. Son, en esencia, los súbditos terrenales de un gobierno celestial del que no forman parte. Y el lenguaje que usa Tito Martínez en su estudio para calificar esa doctrina no es precisamente diplomático. No se guarda nada.
La tacha de ser un falso evangelio y una espantosa doctrina de demonios. Él afirma que esta enseñanza no tiene base bíblica, sino que fue inventada por los líderes de la organización, a quienes llama falsos ungidos por motivos muy terrenales. ¿Cómo cuáles? El beneficio económico y el control total sobre sus seguidores. O sea que para él la batalla no es por un detalle interpretativo sobre la ubicación de unos y otros, es una lucha por el alma misma del mensaje cristiano y la identidad de los creyentes. Completamente. Por eso el lenguaje es tan vehemente. El corazón de la disputa es el estatus y el destino de la gran muchedumbre. Para Martínez, la Biblia los eleva a la categoría de realeza celestial, la propia Iglesia que gobernará desde el cielo. Y la otra doctrina, según él, los rebaja. En cambio, acusa a la otra doctrina de degradarlos a una ciudadanía de segunda, quitándoles su herencia celestial. Por eso, para él, no es un error, es una perversión deliberada que crea un sistema de castas espirituales que, según su análisis, la Biblia no contempla. Su tesis es inamovible. La gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo que vivirá en el cielo y reinará sobre la tierra. Negar eso es, para él, negar el Evangelio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos desglosado un argumento teológico muy específico, el de Tito Martínez. Su tesis fundamental se apoya en la coherencia del lenguaje bíblico. Si a ambos grupos se les sitúa delante del trono, no hay justificación para mandarlos a destinos diferentes. No lo hay, según él. La diferencia no es de ubicación, es de rol. La gran muchedumbre es la Iglesia completa, destinada a vivir y reinar desde el cielo. Así es, todo su edificio argumental se sostiene sobre esa viga maestra, la consistencia textual. A partir de ahí, redefine por completo la estructura jerárquica que otras interpretaciones proponen. Se acabaron las clases, por así decirlo. Aunque con diferentes funciones dentro de ese reino. Es un mensaje de unificación del destino de todos los creyentes. A ver, si los elegidos, los que se salvan, van a reinar desde el cielo, hay una pregunta que, cae por su propio peso. ¿Sobre quién exactamente van a gobernar? Es una de esas cuestiones clave en la teología cristiana que a veces se queda un poco en el aire. Si la gran muchedumbre de la que habla el Apocalipsis, esa cantidad enorme de gente salvada, se va al cielo para gobernar, ¿quién se queda aquí abajo para ser gobernado? La gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo que vivirán en el cielo y reinarán sobre la tierra. Este es el pilar de todo su argumento. Para él, este grupo, que por cierto incluiría a los famosos 144.000, no va a vivir en la tierra. No, va a ejercer su poder desde el cielo. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta. Los gobernados, los súbditos, serán las naciones de la tierra. Un momento. ¿Las naciones de la tierra te refieres a todo el mundo, sin más? No exactamente. Según el análisis de Tito Martínez, esas naciones están formadas por un grupo muy concreto. Son las personas misericordiosas que describe el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Son las famosas ovejas del juicio final, ¿sabes? Aquellos que sin ser necesariamente de la Iglesia, ayudaron a los que él identifica como los hermanos pequeños de Jesús durante la gran tribulación. Su recompensa es la vida eterna, sí, pero en el reino de Dios en la tierra. Ellos son los que repoblarán el planeta y serán los ciudadanos de ese nuevo mundo. O sea que plantea dos destinos que son completamente distintos. Por un lado, una élite gobernante celestial, que es la Iglesia, y por otro, una ciudadanía justa en una tierra renovada. Se establece una jerarquía muy clara donde la Iglesia glorificada, que es la gran muchedumbre, ejerce la autoridad. Y ojo, que esa autoridad no es para nada simbólica. El texto de Tito Martínez insiste mucho en que gobernarán con vara de hierro. ¿Vara de hierro? Esa imagen es potentísima. Suena casi brutal. ¿Cómo lo interpreta él? ¿Estamos hablando de un gobierno tiránico o algo así? No, en su interpretación la vara de hierro no es tiranía, sino un símbolo de justicia y rectitud absolutas. Representa un reinado donde el mal, la corrupción y la injusticia, se eliminan de raíz. Sin contemplaciones. Es un gobierno, digamos, inflexible con el pecado. Y para apoyar esta idea, claro, se remite directamente a varios pasajes del libro del Apocalipsis. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, en Apocalipsis 2, versículos 26 y 27, se hace una promesa muy directa. Al que venciere y guardara en mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre.
La promesa de regir las naciones es explícita. Y luego refuerza esta idea con otro pasaje que es clave. ¿Cuál? Pues, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, los redimidos cantan un cántico que dice así: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí la identificación es total. Son reyes y sacerdotes, y por si quedaba alguna duda sobre esa vara de hierro, se vincula directamente a Cristo, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez en Apocalipsis 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La lógica es que la Iglesia, al reinar con él, participa de esa misma autoridad, de esa justicia implacable. Vale, entiendo la estructura que propone. ¿Cómo afecta esta idea al mensaje principal que se debe predicar hoy, a lo que él llamaría el Evangelio? Has dado en el clavo. Es que para él, esta distinción es la línea que separa la verdad del engaño, y aquí es donde su análisis se convierte en un ataque frontal. Su acusación central es que el cuerpo gobernante de falsos ungidos que lidera a los falsos testigos de Jehová predica un falso evangelio. Y para que se entienda la virulencia de su crítica, utiliza términos como viejos mamarrachos para referirse a esos líderes y califica su organización de secta destructiva y diabólica. Como ves, no se anda con rodeos. Esa de que usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Martínez argumenta que centrar todo el mensaje en esa recompensa terrenal es una distorsión letal del mensaje apostólico original. Lo ve como una especie de cebo que desvía la atención de lo que es verdaderamente importante. Claro, si el objetivo que te venden es vivir en la tierra, se anula por completo su idea de que la Iglesia debe reinar desde el cielo. La pregunta es obvia, entonces. Si esa promesa es el evangelio falso, ¿cuál defiende él como el verdadero? El verdadero evangelio, según su análisis, se sostiene sobre 3 pilares que él considera innegociables. Primero, la muerte y resurrección de Jesús como el hecho central. Segundo, una llamada universal al arrepentimiento. Y tercero, la promesa del perdón de los pecados a través de la fe en Cristo. Para él, ese es el paquete completo, el mensaje original, y para definirlo recurre a varios pasajes. A ver, ¿cuáles son sus pruebas? Primero, el final del Evangelio de Lucas. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, en Lucas 24, versículos del 46 al 48, Jesús resucitado les dice a sus discípulos, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Fíjate que no menciona un paraíso terrenal. El núcleo es arrepentimiento y perdón. Luego se apoya en el que es probablemente el primer sermón cristiano de la historia. ¿Te refieres al discurso de Pedro en Pentecostés? Exacto. Es un pasaje larguísimo en el libro de los Hechos. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez en Hechos capítulo 2 versículos del 22 al 38, la esencia es que Pedro acusa a la multitud de haber crucificado a Jesús, a quien Dios ha resucitado convirtiéndolo en Señor y Cristo. La gente se queda destrozada y pregunta: hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro en el versículo 38 es el corazón del Evangelio para él. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De nuevo la misma fórmula. O sea que para él el Evangelio no es un folleto turístico sobre un futuro paraíso. Es una llamada de urgencia. Arrepiéntete ahora y recibe el perdón por lo que Cristo ya hizo. El foco está en el presente y en la fe, no tanto en el premio final. Precisamente. Y para rematarlo, cita al apóstol Pablo. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez en 1 Corintios 15, del 1 al 4, Pablo define el Evangelio que él predica de una forma muy concisa. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creyisteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El argumento de Martínez es simple. Este es el Evangelio. Punto. Cualquier otra cosa, especialmente esa promesa de vida eterna en la tierra como mensaje central, es una desviación, un fraude. La línea está trazada, es un choque frontal. Y ante esta batalla doctrinal que él mismo declara con esta vehemencia, ¿qué papel se asigna Tito Martínez a sí mismo? ¿Se ve solo como un analista o va más allá? Mucho más allá. Se posiciona de una forma muy audaz. Martínez se identifica a sí mismo, y a los que enseñan su misma doctrina, como el verdadero esclavo fiel y prudente de la parábola de Mateo 24, es decir, el siervo encargado por el amo de dar el alimento espiritual correcto a su debido tiempo. Se ve a sí mismo como el proveedor oficial de la verdadera doctrina. Entiendo. No solo define la verdad, sino que se proclama su portador autorizado. Y por contraste, ¿cómo describe la enseñanza de sus oponentes? La describe como bazofia doctrinal repugnante y apóstata. Y esta autoidentificación como el esclavo fiel no es solo teórica, Le sirve para lanzar la parte final de su escrito, que es una llamada a la acción, directa y sin tapujos. No se queda en el debate, busca resultados. Una llamada a la acción. ¿Y a quién se dirige exactamente? Se dirige directamente a los miembros de la organización que critica. Les exige que se arrepientan de seguir lo que él llama mentiras doctrinales y que dejen de ser esclavos de sus líderes. Les pide una ruptura total, no solo de ideas, sino de pertenencia al grupo, y añade una acusación muy grave, de tipo económico, afirmando que esos líderes viven a cuerpo de rey a costa de su trabajo y de su dinero. Entonces, no es solo un debate teológico, es casi una OPA hostil en términos religiosos. Busca activamente que los miembros de un grupo abandonen a sus líderes, a los que acusan no solo de error doctrinal, sino también de explotación. El panorama que pinta es de dos caminos, o con él hacia la salvación, o con ellos hacia el engaño. Y en su visión, la recompensa final es clara: la gran muchedumbre, la Iglesia de Cristo que vivirán en el cielo y reinarán sobre la tierra. Bueno, para recapitular, hemos visto los dos grandes pilares del argumento de Tito Martínez. Por un lado, su redefinición de la gran muchedumbre. No son los que vivirán en la tierra, sino la Iglesia que gobernará con poder desde el cielo sobre las naciones justas que sí habitarán la tierra. Y por otro, ese choque frontal entre dos evangelios, el que él considera falso, centrado en la promesa de un paraíso terrenal, y el que defiende como auténtico, que está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Exacto. Y es importante entender que este texto no es un tratado teológico abstracto para quedarse en una biblioteca. Es un arma, es una pieza de confrontación diseñada para persuadir, para generar dudas y para provocar un cambio de lealtad religiosa. Este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com, y en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Y para quien quiera profundizar, es importante saberlo. El enlace de este estudio bíblico se encuentra en la descripción de este video de YouTube. Perfecto. Para que sea fácil de encontrar. Y ya para terminar, quien no esté suscrito a este canal, que lo haga y que comparta este vídeo en sus redes sociales, que le dé un like al vídeo y que active la campanita para que YouTube le avise cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo.